El 22 de octubre de 1986, dos patrullas del ejército comandadas por Dante Retamal Guerra y Agustín Tuya López incursionaron en la localidad ayacuchana, en la comunidad ayacuchana de Pomatambo. Detuvieron a 7 personas, 7 autoridades, las llevaron a Parco, que es otra comunidad ayacuchana, donde detuvieron a otras 5 más, entre ellas 2 menores de edad, y finalmente ejecutaron y mataron a los 12 pobladores de estas comunidades. La Sala Penal Nacional ha absuelto a todos los implicados en este proceso. Estamos con el doctor Gustavo Campos de la Comisión de Derechos Humanos, Comiset, quien nos va a contar por qué ocurren este tipo de decisiones increíbles y absurdas. Doctor, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que argumenta la Sala Penal para absolver a todos los implicados en este crimen? Bueno, lo que ha sostenido la Sala Penal Nacional en la sentencia dictada el lunes pasado es que, si bien es cierto, existió la orden de la ejecución de este operativo al que denominaron la despedida 2, sin embargo, de la lectura en criterio de la Sala de este plan, no está la orden de matar a las personas. Por lo tanto, el jefe del puesto de comando de Cangallo, quien habría organizado, dirigido y planificado estos hechos, es absuelto de la acusación fiscal. En consecuencia, ya para la justicia nacional peruana existe una valla más que nosotros tenemos que lograr alcanzar, que es que las órdenes sean explícitas en el caso de los asesinatos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido en esta sentencia, en la que, en síntesis, la Sala exige o demanda que en los documentos que existan de esa época esté la orden de matar a las personas. Ahora, es la misma figura del juicio que llevó a condena a Alberto Fujimori. Sin embargo, en ese juicio, pues, que es un juicio ejemplar y además es un juicio que sirve de ejemplo para el mundo, dijeron que no es necesario que exista una orden, pues no va a existir nunca una orden en la que diga maten o ejecuten, ¿no es cierto? ¿Y por qué con este tipo de jueces sí ocurre eso? Bueno, lamentablemente la sentencia del caso Fujimori no ha sido tomada en consideración para nada. En ninguno de los fundamentos de la sentencia absolutoria se señala, por ejemplo, los criterios que ha establecido la Corte Suprema en el caso Fujimori para determinar cómo se dan las órdenes, qué tipo de órdenes. O sea, no es necesariamente se exige o se demanda una orden escrita de ejecutar a las personas. Sin embargo, esta sentencia no ha sido tocada para nada. No se han utilizado el tema de las pruebas indiciarias. Por ejemplo, lo que te ha faltado señalar es que luego del asesinato se ordena el incineramiento de los 12 cuerpos, ¿no? Entonces, ¿para qué se incineran los cuerpos? Evidentemente para encubrir el delito. Entonces, este hecho, por ejemplo, la Sala señala de que no sería un indicio para considerar el tema del asesinato, sino un delito de encubrimiento por el cual la Fiscalía no ha hecho la denuncia. Sin embargo, para nosotros es un elemento importante y vital porque si uno comete un delito, lo primero que hace es tratar de encubrir el delito. Este hecho no ha sido considerado como un tema indiciario en esta sentencia absolutoria. Quien ordenó esta incineración y desaparición fue pues Carlos Bardales Angulo, ¿no es cierto? Claro, él era el jefe del puesto de comando de Cangallo, quien a lo largo del proceso se ha demostrado que él fue quien planificó, quien ideó, quien ordenó todos estos movimientos y al final dispuso el incineramiento de los cuerpos. Y él ha sido uno de los primeros en ser absueltos. Y los otros 2 implicados, que eran el teniente jefe de patrulla Dante Retamal Guerra y el adjunto Agustín Tuya López, están como no habidos, ¿no? Como no habidos. Se ha involucrado en este proceso al otro jefe de patrulla de la patrulla Búfalo, que es el teniente Becerra, a un suboficial y a un efectivo de la policía. Pero ellos han sido acusados como encubridores, tampoco se ha encontrado responsabilidad en ello, ¿no? Pero el que había dispuesto, el autor mediato de este crimen, es el primero en ser absuelto. Evidentemente los subsiguientes debían de ser absueltos porque si no había la orden, evidentemente no había el delito, ¿no? Ahora, hay un argumento de parte de ellos que dicen que ellos, el argumento clásico, que eran terroristas. Estas personas eran autoridades. Eran autoridades locales y paradójicamente la sentencia reconoce que ninguno de ellos eran terroristas, ¿no? Además, que habían 2 menores de edad. 2 menores y 2 ancianos. Y 2 ancianos. Y la sentencia dice, o sea, textualmente, se ha logrado demostrar que las 12 víctimas no estaban vinculadas a Sendero Luminoso.
increíblemente, ¿no? Irene Ramírez, que es hija de los dos ancianos, ha dicho que sus padres han sido asesinados por segunda vez, esta vez por los jueces. Hay un intento de consagrar impunidad, doctor. ¿Cuál es la reflexión final que tiene usted? Y entendemos que además se ha apelado a esta decisión, ¿no es cierto? En efecto, hemos apelado a la sentencia y ese es el sentir de los familiares, ¿no? Que sus familiares o el padre los padres de la señora Ramírez han sido asesinados nuevamente. Ese es el sentir de los familiares y nuestra mirada es esa, ¿no? O sea, no es el primer caso en el que se absuelve existiendo, desde nuestra perspectiva, pruebas contundentes que determinan responsabilidades. Es una situación muy preocupante, ¿no? Una tendencia peligrosa de absolver casos de violaciones de derechos humanos que tanto daño le han hecho a nuestro país y le seguirán haciendo mientras no se logre una justicia y una verdad para las víctimas. Estuvimos con el doctor Gustavo Campos de la Comisión de Derechos Humanos Comiset en este programa que llega gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo. Hasta la próxima edición, amigos.